Imagina por un momento que pudieras vivir sin el peso constante de la preocupación financiera, sin la ansiedad de las deudas ni la carga de las necesidades insatisfechas. ¿Qué pasaría si pudieras caminar en libertad financiera, sabiendo que todo lo que tienes está bajo el cuidado de un Dios que te provee según su riqueza y gloria? Hoy, quiero mostrarte cómo puedes alcanzar esa libertad, cómo pasar de estar atrapado en el ciclo de la escasez a experimentar la paz y el propósito de vivir bajo la provisión divina. Esta no es solo una cuestión de dinero, sino de cómo los principios bíblicos pueden transformar no solo tu economía, sino toda tu vida. La historia de la humanidad es una historia de búsqueda. Desde los primeros días en el Edén, el ser humano ha perseguido seguridad, provisión y paz. Algunos han cavado en las minas del oro, otros en los océanos del comercio. Pero generación tras generación, millones descubren que aunque acumulen riquezas, sus corazones siguen vacíos. ¿Será posible que hayamos estado buscando en el lugar equivocado? ¿Será que la verdadera libertad financiera no comienza con cuánto tienes, sino con quién gobierna tu vida? Detrás de cada imperio levantado y cada fortuna construida, siempre hay un principio eterno que muchos olvidan. Todo, absolutamente todo, le pertenece a Dios. El rey David lo expresó sin titubeos cuando dijo: Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Primera de Crónicas capítulo 29, versículo 11. Todo es de él, la plata que posees, la casa que habitas, los talentos que administras. Nada de eso es un logro autónomo. Todo ha sido dado, prestado, confiado a tu cuidado por el dueño absoluto del universo. Aquí comienza la verdadera libertad, reconociendo quién es el verdadero propietario. En el siglo XXI, vivimos en una cultura que idolatra la propiedad. Esto es mío, decimos. Yo lo gané, proclamamos. Sin embargo, el eco de la escritura resuena más fuerte que cualquier propaganda humana. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Ageo capítulo 2, versículo 8. Este reconocimiento no es un mero acto intelectual, es un rompimiento espiritual. Cuando abrazas esta verdad, ocurre algo poderoso. Se cae la máscara de la autosuficiencia. Dejas de ver tus recursos como tu sustento y empiezas a verlos como herramientas para glorificar a tu Creador. ¿Sabías que uno de los pecados más sutiles que nos esclavizan financieramente es la arrogancia? El pensamiento de que yo soy quien provee nos carga con un peso que no podemos soportar. Porque si tú eres la fuente, también eres el responsable de sostenerlo todo. Pero si Dios es la fuente, tú simplemente administras, y la ansiedad se disuelve en confianza. Así lo entendió Job en su peor momento. Cuando todo lo material le fue arrebatado, su alma pudo cantar aún en el dolor. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Job capítulo 1, versículo 21. ¿Podrías tú decir lo mismo si mañana lo perdieras todo? La verdadera libertad financiera no empieza acumulando, sino soltando. No empieza protegiendo, sino rindiendo. Cada peso, cada bien, cada talento debe ser entregado a Dios, no porque Él lo necesite, sino porque nosotros necesitamos ser libres. Cuando reconoces a Dios como dueño, sucede algo extraordinario. Dejas de ser un esclavo del dinero. El dinero deja de gobernarte, deja de definirte, deja de dominarte, y entonces puedes usarlo como un siervo, no como un amo. Jesús mismo nos advirtió con palabras claras: ninguno puede servir a dos señores, porque él aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Mateo capítulo 6, versículo 24. ¿A quién estás sirviendo hoy? ¿A Dios o al dinero? ¿Eres libre para dar, para invertir en el reino, para obedecer? ¿O estás atrapado en un ciclo interminable de acumulación y miedo? Antes de avanzar hacia cualquier estrategia, presupuesto o plan de ahorro, el primer y más fundamental paso es este: reconocer que Dios es el dueño y yo soy su mayordomo. Solo así se derrumban las fortalezas del orgullo, de la avaricia y de la ansiedad. Solo así empezamos a caminar hacia la libertad que no se compra con oro, sino que se conquista con fe. Y ahora, una vez que hemos reconocido de quién es todo lo que tenemos,
surge la siguiente pregunta, inevitable. ¿Qué espera Dios que hagamos con lo que Él mismo nos ha confiado? Ahora que hemos comprendido que Dios es el dueño de todo, el siguiente paso hacia la verdadera libertad financiera se encuentra en la fidelidad. No es suficiente con saber que Dios es el dueño. También hay un llamado a demostrar nuestra confianza y obediencia a través de nuestras acciones. Y la primera de esas acciones, una que resuena con fuerza en las Escrituras, es el diezmo. Tal vez te estés preguntando, ¿por qué tengo que diezmar? ¿Acaso no es suficiente que reconozca que todo es de Dios? Es cierto que todo lo que tenemos es de Él, pero el diezmo es un acto simbólico y práctico de obediencia y fe. El diezmo no es un tributo que Dios necesita. Él es dueño de todo. Pero nosotros necesitamos aprender a soltar lo que tanto atesoramos. Cuando Dios le habla a su pueblo, lo hace con un tono claro y firme. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Malaquías capítulo 3, versículo 10. Dios desafía a su pueblo a poner a prueba su fidelidad. Probadme, dice el Señor. Y es en esta prueba donde muchas veces fracasamos. ¿Qué es lo que nos detiene? El miedo, la duda, la incertidumbre de si realmente podremos sobrevivir si damos lo que sentimos que necesitamos. Pero este es el punto clave. El diezmo no se trata de lo que das, sino de lo que aprendes a soltar. Al principio, puede parecer un sacrificio, pero en la realidad es un acto de liberación. Dios no nos pide el diezmo para Él, lo hace para nuestro bien. Es Él quien quiere liberarnos del amor al dinero, del miedo a la escasez y del apego a lo material. Al soltar, abrimos las puertas de la bendición. Jesús enseñó a sus seguidores a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo capítulo 6, versículo 33. El diezmo no es un acto que nos empobrece, sino uno que nos prepara para recibir las bendiciones abundantes de Dios. Porque, como dice la Escritura, si somos fieles en lo poco, Él nos pondrá sobre lo mucho. Mateo capítulo 25, versículo 23. En este acto de fidelidad, Dios no solo quiere que seamos obedientes, sino que también seamos generosos. La generosidad es el reflejo de un corazón transformado por su gracia. No es un acto de obligación, sino de gratitud. El diezmo es el primer paso hacia una vida generosa. Y la generosidad es un principio fundamental del reino de Dios. Cuando Dios ve un corazón dispuesto a dar, Él se complace, porque ve que ese corazón ha aprendido a confiar en su provisión. Te aseguro que el diezmo no es un gasto. Es una inversión en el reino de Dios. Y como todo buen inversionista sabe, toda buena inversión trae consigo una gran recompensa. Dios mismo nos asegura que Él abrirá las ventanas de los cielos y derramará sobre nosotros bendición hasta que sobreabunde. Malaquías capítulo 3, versículo 10. ¿Qué significa esto? Que al ser fieles con lo poco, Dios abre las puertas del cielo. Imagina las bendiciones que Él quiere derramar sobre ti, no solo en dinero, sino en paz, sabiduría, relaciones restauradas y tantas otras bendiciones que ni siquiera puedes imaginar. Pero hay más. En el momento que damos, nuestro corazón se libera de un lazo peligroso, la avaricia. El amor al dinero es la raíz de muchos males. El diezmo, en su esencia, combate ese mal. Al dar, nos aseguramos de que el dinero no controle nuestra vida, sino que nosotros seamos los que gobernemos sobre él. Ahora bien, no se trata solo del diezmo en el sentido económico. Dios quiere nuestra vida entera, no solo nuestros bienes, nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestras pasiones. Todo lo que somos debe estar bajo su dominio. La generosidad, en su expresión más profunda, no solo está en dar una porción de lo que tenemos, sino en vivir para dar siempre más. Es cierto que puede haber momentos difíciles, donde nuestras finanzas se vean comprometidas, pero es precisamente en esos momentos cuando más debemos confiar en su provisión. En la Biblia, los grandes hombres y mujeres de fe vivieron momentos de escasez, y sin embargo,
siempre vieron la mano de Dios proveyendo de maneras asombrosas. Una de las historias más poderosas sobre la generosidad se encuentra en la vida de la viuda pobre, quien, aunque tenía muy poco, dio lo que tenía. Jesús al verla la elogió diciendo: en verdad os digo que esta viuda ha echado más que todos los que echan en el arca. Marcos capítulo 12 versículo 43. ¿Por qué? Porque su corazón estaba lleno de fe. Ella no solo dio dinero, dio confianza en que Dios proveería lo que necesitaba. Esa es la verdadera libertad financiera. La libertad financiera no comienza en el bolsillo, sino en el corazón. La fidelidad al diezmo no es un mandato que oprime, sino una invitación a experimentar la abundancia de Dios. Al dar lo que es de Dios, nos abrimos a recibir mucho más de lo que podemos imaginar. Y mientras avanzamos en este camino, nos damos cuenta de que, en realidad, Dios está buscando la fidelidad de nuestros corazones, no solo nuestra riqueza material. La pregunta ahora es: ¿estás dispuesto a dar? No por obligación, sino porque sabes que cuando eres fiel en lo poco, Él te pondrá sobre lo mucho. Después de reconocer que Dios es el dueño de todo y de ser fiel en el diezmo y las ofrendas, el siguiente paso crucial en el camino hacia la libertad financiera es aprender a administrar con sabiduría lo que Dios nos ha confiado. La sabiduría en las finanzas no es algo que simplemente se adquiere con el tiempo o con la experiencia. No se trata de saber cuántas cuentas bancarias tienes o que también entiendes el mercado. La verdadera sabiduría financiera comienza cuando entendemos que somos mayordomos, no dueños, y que nuestra misión es administrar bien lo que Dios nos ha dado. El libro de Proverbios está lleno de consejos prácticos sobre cómo vivir sabiamente, pero uno de los más impactantes es este: el sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. Proverbios capítulo 10, versículo 8. Este versículo habla de la importancia de la sabiduría en todas las áreas de nuestra vida, pero especialmente en las finanzas. Los sabios escuchan, aprenden y aplican las enseñanzas de Dios. La gestión financiera sabia no se trata de actuar por impulso, sino de tomar decisiones fundamentadas en la dirección divina. ¿Cómo podemos administrar sabiamente lo que Dios nos ha dado? La primera clave es el presupuesto. Sin un plan, estamos a merced de nuestras emociones y deseos momentáneos. Y las emociones, como sabemos, no son siempre confiables. En el libro de Lucas, Jesús nos advierte de la importancia de contar el costo antes de emprender cualquier proyecto. Porque, ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero a calcular los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Lucas capítulo 14, versículo 28. Esta es una lección fundamental. Si no calculas tus gastos, tus deseos te llevarán a la ruina. El presupuesto no es una cadena que te limita, es un mapa que te guía a la libertad. Al crear un presupuesto, no solo estás planificando tus gastos, sino también mostrando tu compromiso con la administración responsable de los recursos que Dios ha puesto en tus manos. Pero, ¿y si tus finanzas ya están desordenadas? Si estás en una situación de deuda, lo primero es recordar que no estás solo. Dios está contigo, y la sabiduría que Él ofrece es suficiente para ayudarte a restaurar tu situación. En Proverbios se nos recuerda: la riqueza de vanidad disminuirá, pero el que recoge con mano laboriosa la aumenta. Proverbios capítulo 13, versículo 11. ¿Qué significa esto? Que el trabajo diligente y enfocado trae consigo la recompensa. La deuda no se paga de la noche a la mañana, pero con perseverancia, diligencia y sobre todo, con la sabiduría de Dios, se puede salir de ella. Es fundamental que, como mayordomos de los recursos que Dios nos ha dado, tomemos decisiones sabias y responsables. Además de un presupuesto y de trabajar diligentemente para salir de deudas, la sabiduría financiera también incluye ahorrar. En el libro de Proverbios, se nos enseña que las hormigas son un modelo a seguir por su capacidad para ahorrar para el futuro. Ve a la hormiga, oh perezoso. Mira sus caminos, y sé sabio, la cual no tiene capitán, ni gobernador, ni señor, pero en el verano prepara su pan, en el tiempo de la cosecha recoge su comida. Proverbios capítulo 6, versículos 6 al 8. Las hormigas saben que no pueden depender solo del presente. Ellas ahorran para los días difíciles. Y nosotros,
como administradores fieles, debemos hacer lo mismo. El ahorro no es un lujo, es una necesidad. Dios nos ha dado la capacidad de prever y planificar para el futuro. Al ahorrar, nos preparamos para imprevistos y emergencias. Y más importante aún, nos aseguramos de tener recursos para ser generosos cuando se nos presente la oportunidad de bendecir a otros. No olvidemos que la generosidad es una característica central del cristiano. La administración sabia no solo implica cuidar lo que tenemos, sino también ser intencionales con la manera en que usamos lo que Dios nos ha dado para bendecir a otros. En la parábola de los talentos, Jesús nos enseña que al ser fieles en lo poco, Él nos pondrá sobre lo mucho. Mateo capítulo 25, versículo 23. Cada centavo que ahorras y cada acción que tomas hacia una mejor administración es una oportunidad para glorificar a Dios. Y finalmente, la sabiduría financiera también implica vivir dentro de tus posibilidades. No gastes más de lo que ganas. Jesús advirtió sobre aquellos que construyen su vida sobre una base de falsas expectativas, diciendo, «Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma?» Marcos capítulo 8, versículo 36. La verdadera libertad financiera no se trata de acumular riquezas materiales, sino de encontrar contentamiento en lo que tienes y de vivir conforme a lo que Dios te ha dado. Vivir dentro de tus posibilidades te libera de la carga de las deudas, te da paz mental y te permite ser generoso y fiel en todo momento. Al administrar sabiamente, no solo cuidas tu bienestar financiero, sino que también honras a Dios. Y cuando eres fiel en lo poco, Él te pone sobre lo mucho. La verdadera sabiduría está en reconocer que en todo lo que hacemos, Dios está guiando nuestros pasos, desde el presupuesto hasta el ahorro, desde la deuda hasta la generosidad. Como hemos visto, la administración sabia es un principio clave en el camino hacia la libertad financiera. Dios te ha dado todo lo que tienes, y lo que Él quiere es que lo administres con fe, sabiduría y gratitud. Y ahora que hemos cubierto la administración sabia, nos lleva al siguiente paso: el valor de la paciencia y la perseverancia. Porque la libertad financiera no se construye de un día para otro, sino con tiempo, disciplina y confianza en que Dios proveerá. Ahora que hemos establecido que la administración sabia es fundamental para avanzar hacia la libertad financiera, es importante que entendamos otro principio clave: la paciencia y la perseverancia. La libertad financiera no es un destino que se alcanza de un día para otro. Al contrario, es el resultado de un proceso. Y como todo proceso, requiere tiempo, disciplina y una disposición constante para aprender y mejorar. Dios, en su sabiduría, sabe que nuestra naturaleza humana tiende a buscar soluciones rápidas. Pero la verdadera riqueza y estabilidad financiera rara vez se logran a través de atajos. En cambio, se logran a través de decisiones constantes y bien pensadas. La paciencia es un ingrediente esencial en el camino hacia la libertad financiera. En el libro de Proverbios se nos da una clara advertencia: el que se apresura a enriquecerse no quedará sin castigo. Proverbios capítulo 28, versículo 20. Este versículo nos recuerda que la avaricia y la prisa por alcanzar el éxito material sin un fundamento sólido pueden llevar a la ruina. Las decisiones impulsivas, como gastar más de lo que ganamos o caer en deudas innecesarias, nos alejan de los principios de la sabiduría financiera. En cambio, Dios nos llama a ser pacientes y perseverantes en nuestro camino financiero. La paciencia como virtud cristiana no es solo esperar sin hacer nada, sino esperar con esperanza, con acción y con fe en que Dios proveerá lo que necesitamos en el momento adecuado. El apóstol Santiago nos exhorta: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pero tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Santiago capítulo 1, versículos 2 al 4. Aquí vemos que la paciencia es el resultado de nuestra fe puesta a prueba. De la misma manera, nuestras finanzas serán probadas, pero es en esas pruebas donde aprendemos a confiar más plenamente en Dios y en su provisión.
Es importante entender que el proceso de ser liberado financieramente no ocurre de inmediato, y a menudo habrá momentos en los que las finanzas se vean difíciles. Pero es precisamente en esos momentos cuando debemos mantener la fe y recordar que Dios nunca nos abandonará. A lo largo de la Biblia encontramos ejemplos de personajes que enfrentaron períodos de pruebas largas, pero que al final fueron bendecidos abundantemente. Job, por ejemplo, pasó por una pérdida abrumadora de riquezas, salud y familia, pero su fidelidad y paciencia fueron recompensadas cuando Dios restauró todo lo que había perdido y le dio el doble de lo que tenía antes. Job capítulo 42, versículo 10. De igual manera, José sufrió una serie de pruebas, desde ser vendido como esclavo hasta ser encarcelado injustamente. Sin embargo, nunca dejó de confiar en el propósito de Dios para su vida. Al final, José fue exaltado y se convirtió en segundo al mando de Egipto, usando su influencia para salvar a muchas personas durante una gran hambruna. Génesis capítulo 41. Ambos ejemplos nos muestran que la paciencia en el proceso de Dios no solo trae bendición personal, sino que también permite que otros vean la fidelidad de Dios en nuestras vidas. Este principio es clave cuando se trata de las finanzas. Muchos esperan obtener la libertad financiera de manera instantánea o mediante una solución rápida, pero la verdadera libertad financiera llega a través de la paciencia, la perseverancia y la constancia en las decisiones correctas. El proceso de salir de deudas, ahorrar y crecer financieramente es gradual y requiere de compromiso diario. Es vital que entendamos que Dios está más interesado en nuestro carácter que en nuestra cantidad de dinero. La libertad financiera no solo se trata de tener más recursos, sino de aprender a ser buenos administradores, responsables y generosos con lo que ya tenemos. Recuerda lo que el apóstol Pablo escribió a los filipenses. No que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Filipenses capítulo 4, versículo 11. Aquí Pablo revela la importancia de aprender a ser contento en todas las circunstancias, ya sea en abundancia o en escasez. La paciencia no solo se trata de esperar a que las cosas mejoren, se trata de confiar en Dios en medio de las pruebas, sabiendo que Él tiene un plan para tu vida financiera. En el proceso de alcanzar la libertad financiera, es probable que enfrentes obstáculos. Habrá momentos de tentación, donde el miedo o la ansiedad te lleven a dudar de la provisión de Dios. Pero recuerda que Dios nunca te deja solo en tus luchas. Él es fiel y proveerá lo necesario para que sigas adelante. No te apresures, no te desanimes y sobre todo, no tomes decisiones impulsivas que te alejen de los principios que Dios ha establecido. La paciencia es el puente entre el principio y la victoria. En este camino hacia la libertad financiera, la perseverancia es esencial. Dios no está buscando rapidez, sino fidelidad y confianza. Es a través de estos valores que serás capaz de experimentar la paz y la estabilidad financiera que solo Él puede ofrecer. Ahora que hemos establecido la importancia de la paciencia y la perseverancia, el siguiente paso es un principio fundamental que nunca debemos olvidar: la importancia de vivir dentro de nuestros medios y no ser esclavos de nuestros deseos, porque la verdadera libertad no solo se encuentra en lo que podemos tener, sino en lo que decidimos no tener. Ahora que hemos aprendido la importancia de ser pacientes y perseverantes en el proceso de alcanzar la libertad financiera, es fundamental que pasemos a un principio clave en la vida financiera: vivir dentro de tus posibilidades. Este es un paso crucial en el camino hacia la verdadera libertad financiera, pues sin él todo lo demás pierde su valor. En la sociedad actual, donde el consumismo está a la orden del día, vivir dentro de nuestras posibilidades parece una tarea difícil. Las tentaciones son muchas y muchas veces nos sentimos presionados por la cultura y por lo que vemos a nuestro alrededor. Sin embargo, la Biblia es clara en cuanto a la importancia de vivir dentro de nuestros medios. Jesús mismo enseñó que la vida no se trata de lo que tenemos, sino de cómo usamos lo que Dios nos ha dado. En el Evangelio de Lucas, Jesús nos hace una advertencia sobre la importancia de vivir conforme a nuestras capacidades. Porque ¿qué aprovecha al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma?
Lucas capítulo 9, versículo 25. Este versículo nos recuerda que la verdadera riqueza no está en acumular cosas materiales, sino en vivir una vida rica en propósito, en paz y en obediencia a Dios. La presión para gastar más de lo que tenemos es grande, pero la clave de una vida financiera saludable es aprender a decir no a lo que no podemos permitirnos. Vivir dentro de nuestras posibilidades no significa renunciar a nuestras metas o a los deseos legítimos, sino tener la sabiduría para reconocer qué es lo necesario y lo adecuado en nuestra vida y estar dispuestos a hacer sacrificios para mantener nuestra paz financiera. Proverbios nos da un consejo sabio al respecto. Mejor es lo poco con justicia que las grandes ganancias con iniquidad. Proverbios capítulo 16, versículo 8. Este versículo nos invita a valorar lo que tenemos, incluso si parece poco, y a estar satisfechos con lo que Dios nos ha dado. La avaricia y el deseo constante de más nos alejan de la verdadera paz, mientras que la gratitud y el contentamiento nos acercan a la libertad financiera. Es vital recordar que la abundancia no siempre equivale a felicidad ni a éxito, y que una vida financiera ordenada se construye sobre la base de la moderación y el autocontrol. Vivir dentro de nuestras posibilidades es, en realidad, un acto de sabiduría divina, pues nos protege de la trampa del endeudamiento y nos libera de la esclavitud del consumo. En el libro de Hebreos se nos anima a ser contentos con lo que tenemos. Sea vuestro carácter sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te dejaré, ni te desampararé. Hebreos capítulo 13, versículo 5. Aquí vemos que la clave del contentamiento es la confianza en la promesa de que Dios nunca nos dejará ni nos desamparará. Cuando estamos contentos con lo que tenemos, abrimos el camino para la paz financiera y para una vida más plena, sin la ansiedad que trae la necesidad de acumular más. El punto es que, si bien el mundo nos impulsa a gastar más, a tener más, a desear más, Dios nos invita a vivir con lo que tenemos, con lo que es suficiente. Él conoce nuestras necesidades y sabe lo que es mejor para nosotros. Cuando vivimos dentro de nuestros medios, confiamos en que Él proveerá lo necesario para cada día y aprendemos a valorar lo que ya hemos recibido. El concepto de vivir dentro de nuestras posibilidades no solo se trata de dinero, sino también de nuestros tiempos, talentos y recursos. Jesús mismo nos enseñó a ser buenos administradores de lo que nos ha dado. En la parábola de los talentos, el siervo que hizo crecer lo que se le dio fue elogiado, mientras que el que no lo hizo fue reprendido. Mateo capítulo 25, versículos 14-30. Esta es una lección importante. No se trata solo de lo que poseemos, sino de cómo lo usamos. Como cristianos debemos preguntarnos, ¿estoy usando lo que Dios me ha dado de manera sabia? Vivir dentro de nuestras posibilidades no es solo una cuestión de finanzas personales, sino de tener una perspectiva bíblica sobre el dinero y los recursos. Esto implica ser fieles a lo que Dios ha confiado en nosotros, ya sea poco o mucho. Es fácil caer en la trampa de querer vivir un estilo de vida que está por encima de nuestras posibilidades, influenciados por lo que vemos en las redes sociales o por lo que los demás tienen. Pero el verdadero valor no está en las cosas materiales, sino en lo que somos y en cómo administramos lo que tenemos de acuerdo con los principios de Dios. La clave aquí es aprender a estar contentos con lo que tenemos y a reconocer que Dios nos ha dado lo suficiente para cumplir su propósito en nuestras vidas. Vivir dentro de nuestras posibilidades es un paso hacia una vida financiera equilibrada y estable, y nos ayuda a evitar la carga de la deuda, las preocupaciones constantes por el dinero y el miedo a perder lo que tenemos. Al vivir dentro de nuestras posibilidades, también aprendemos a valorarnos a nosotros mismos por lo que somos, no por lo que tenemos. El dinero y las cosas materiales son solo instrumentos para cumplir con el propósito de Dios en nuestras vidas, pero no son el fin. La paz financiera y el contentamiento solo vienen cuando entendemos que somos ricos en Cristo y que en Él tenemos todo lo que necesitamos. Hemos hablado de la importancia de vivir dentro de nuestras posibilidades, pero ahora debemos adentrarnos en un principio
que es fundamental no solo para nuestra libertad financiera, sino también para nuestra vida espiritual: la generosidad. Este es un principio que la Biblia resalta repetidamente y que es esencial para alcanzar no solo la estabilidad financiera, sino también un corazón alineado con los propósitos de Dios. Dios no solo nos llama a ser buenos administradores de lo que Él nos da, sino también a compartir con aquellos que están en necesidad. La generosidad es una manifestación de nuestro amor y gratitud hacia Dios y hacia los demás. Es un acto de obediencia, y más que un acto de dar, es un modo de vida que refleja la naturaleza misma de Dios, quien es generoso y da sin medida. En 2 Corintios capítulo 9, versículo 7, Pablo nos dice: cada uno dé según haya decidido en su corazón, no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Aquí vemos que Dios no solo nos llama a dar, sino que le interesa la actitud con la que damos. La generosidad no se trata solo de lo que damos, sino de cómo lo damos. Dios ama al dador alegre. Y es importante entender que la generosidad no es solo una cuestión de dar dinero, sino de dar nuestro tiempo, nuestros recursos y nuestra energía para bendecir a otros. Cuando aprendemos a dar de corazón, experimentamos una libertad espiritual que va mucho más allá de lo material. La generosidad nos libera de la avaricia y del egoísmo, dos trampas muy comunes en nuestra sociedad. En Mateo capítulo 6, versículo 21, Jesús nos dice: porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Esto nos muestra que lo que realmente valoramos está vinculado a lo que estamos dispuestos a dar. Cuando practicamos la generosidad, nuestro corazón se alinea con el corazón de Dios y comenzamos a valorar lo eterno sobre lo temporal. Pero la generosidad no solo tiene un impacto espiritual, sino también práctico. Cuando damos, Dios promete proveer lo que necesitamos. En Filipenses capítulo 4, versículo 19, Pablo asegura: mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Este versículo es una promesa de provisión, pero también es un recordatorio de que Dios es el dueño de todo. Cuando damos generosamente, no solo estamos invirtiendo en el bienestar de los demás, sino que también estamos confiando en que Dios proveerá lo que necesitamos para seguir siendo generosos. Un gran ejemplo de generosidad en la Biblia es la historia de la viuda de Sarepta. En 1 Reyes capítulo 17, se nos cuenta que en medio de una gran hambruna, la viuda, que apenas tenía para sobrevivir ella y su hijo, decidió compartir lo que tenía con el profeta Elías. Aunque su situación era extremadamente difícil, ella dio lo que tenía, y como resultado, Dios no solo suplió sus necesidades, sino que le dio abundancia en medio de la escasez. La harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite del abotijo menguó, conforme a la palabra que el Señor habló por Elías. 1 Reyes capítulo 17, versículo 16. Este acto de generosidad nos enseña que cuando confiamos en Dios y damos lo que tenemos, Él multiplica lo que damos para cubrir nuestras necesidades. La generosidad no es solo un acto de caridad, sino un actuar en fe, sabiendo que Dios es el que provee. De igual forma, Jesús nos enseñó que la generosidad tiene un impacto eterno. En el Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículo 40, Jesús nos dice: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Aquí vemos que la generosidad no solo bendice a los demás, sino que también es un acto de servicio a Cristo mismo. Cuando ayudamos a los necesitados, estamos sirviendo a Jesús. Esta verdad nos lleva a una reflexión profunda sobre cómo nuestras acciones de generosidad tienen un valor eterno. Ahora bien, la generosidad no siempre es fácil. Puede ser un desafío dar cuando sentimos que no tenemos suficiente. Pero la Biblia nos enseña que Dios recompensa la generosidad, no solo con bendiciones materiales, sino con una riqueza espiritual que no tiene precio. El libro de Proverbios capítulo 11, versículo 25 dice: el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Este versículo resalta que la generosidad no solo beneficia a los demás, sino que también nos trae bendiciones a nosotros. Vivir generosamente nos conecta con el corazón de Dios
y nos permite ser canales de su amor y provisión. Es importante recordar que Dios no nos llama a dar lo que no tenemos. En 2 Corintios capítulo 8, versículo 12, se nos enseña, porque si primero hay la disposición voluntaria, será aceptado según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. La generosidad comienza en el corazón y no se trata de dar por obligación, sino de dar con alegría, de acuerdo a lo que uno tiene. Dios honra esta actitud y promete bendecirnos. En conclusión, la generosidad es un principio clave en el camino hacia la libertad financiera. No se trata solo de dar dinero, sino de dar con un corazón dispuesto, sabiendo que Dios proveerá lo necesario para que podamos seguir siendo generosos. Al vivir generosamente, no solo liberamos nuestro corazón del egoísmo, sino que también participamos en el plan divino de bendecir a los demás y a nuestro propio corazón. Confía en la provisión de Dios. Ahora que hemos hablado de los principios fundamentales para alcanzar la libertad financiera, como ser pacientes, vivir dentro de nuestras posibilidades y practicar la generosidad, llegamos a un punto crucial en este camino: confiar en la provisión de Dios. Este es sin duda el fundamento último que sostiene todo lo que hemos aprendido hasta ahora. La libertad financiera no se logra únicamente a través de esfuerzos personales, planificación estratégica o administración sabia del dinero. La verdadera libertad financiera se alcanza cuando aprendemos a confiar completamente en la provisión divina. Esto no significa que debemos ser pasivos o esperar que las bendiciones lleguen sin hacer nada. Más bien, se trata de reconocer que, aunque nuestras acciones son importantes, es Dios quien provee lo que necesitamos. En el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 31 al 33, Jesús nos ofrece una enseñanza poderosa sobre cómo debemos afrontar nuestras preocupaciones por el futuro y por nuestras necesidades materiales. No os afanéis, pues, diciendo: ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Con qué nos vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Este pasaje nos recuerda que el enfoque principal de nuestra vida debe ser buscar el reino de Dios. Y cuando esto se convierte en nuestra prioridad, Dios se encarga de suplir nuestras necesidades materiales. La pregunta entonces es: ¿realmente confiamos en que Dios proveerá? Muchas veces nos vemos atrapados en la preocupación constante por el dinero, el trabajo y el futuro. Pero la verdad es que, como creyentes, debemos aprender a descansar en la promesa de que Dios se encargará de todo. El salmista nos da una imagen clara de esta confianza en el Salmo 23, versículo 1. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Este versículo expresa la confianza absoluta en que Dios cuidará de nosotros en todo momento. No se trata de que nunca enfrentaremos dificultades, sino que podemos estar seguros de que incluso en medio de las dificultades, Dios estará con nosotros, proveyendo lo necesario para seguir adelante. La fe en la provisión de Dios no significa vivir en la ignorancia o el abandono de la planificación financiera. Dios nos llama a ser sabios y prudentes en nuestras decisiones, pero al mismo tiempo, debemos reconocer que Él es el que tiene el control. En Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6, se nos dice: fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Aquí, la clave es que debemos confiar en Dios con todo nuestro corazón, no solo en nuestros propios esfuerzos. Cuando hacemos esto, Dios se encarga de guiar nuestros pasos, y Él provee lo que necesitamos para cumplir su voluntad en nuestras vidas. Es importante recordar que la provisión divina no siempre llega de la manera que esperamos. Dios tiene formas misteriosas de bendecirnos, y a veces lo que necesitamos no es una abundancia material inmediata, sino la sabiduría y la paz para manejar lo que ya tenemos. La verdadera prosperidad no siempre se mide en términos de dinero, sino en nuestra capacidad para ser fieles y confiar en Dios en todas las circunstancias. Jesús nos recuerda en el Evangelio de Lucas capítulo 12, versículo 24: considerad los cuervos, que no siembran ni siegan,
ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? Este versículo pone de manifiesto que Dios cuida incluso de las aves del cielo, y si Él cuida de ellas, mucho más cuidará de nosotros, que somos su creación más valiosa. Esta promesa debe darnos la seguridad de que, aun cuando las circunstancias parezcan inciertas, podemos confiar en que Dios tiene el control de nuestra vida financiera y de nuestras necesidades. Al confiar en la provisión de Dios, también debemos aprender a ser agradecidos por lo que tenemos, en lugar de estar enfocados únicamente en lo que nos falta. El apóstol Pablo nos enseña a vivir con gratitud en Filipenses capítulo 4, versículo 11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Pablo entendía que la verdadera libertad financiera viene de un corazón que es capaz de estar contento con lo que tiene, confiando plenamente en que Dios proveerá lo que es necesario en su tiempo perfecto. En conclusión, la confianza en la provisión de Dios es el pilar que sostiene nuestra paz financiera. Cuando aprendemos a descansar en la promesa de que Él se encargará de nuestras necesidades, nos liberamos del miedo y la ansiedad que a menudo nos esclavizan. En lugar de ser controlados por la preocupación por el dinero, podemos vivir con confianza y gratitud, sabiendo que Dios es fiel y proveerá lo que necesitamos para su gloria. Con esta confianza plena en la provisión de Dios, hemos cubierto todos los puntos esenciales para alcanzar la libertad financiera en Cristo. La clave está en vivir de acuerdo con los principios bíblicos, ser buenos administradores de lo que Dios nos ha dado y confiar en su perfecta provisión para nuestras vidas. Esta serie de enseñanzas no solo tiene como objetivo mejorar nuestras finanzas personales, sino que también nos llama a vivir de manera que refleje el corazón de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Que podamos caminar en obediencia a estos principios, confiando en que Dios tiene un propósito divino para cada uno de nosotros, y que Él nos guiará hacia la verdadera libertad financiera. Has aprendido los principios esenciales que no solo te llevarán a la libertad financiera, sino que también te permitirán vivir una vida plena en obediencia y confianza en Dios. No se trata solo de manejar tu dinero, sino de vivir con un propósito más grande. Honrar a Dios en todo lo que haces, ser un buen administrador de lo que Él te ha dado, y vivir en generosidad y gratitud. Cuando aprendes a confiar en su provisión, experimentas una paz que no tiene precio. Recuerda que la verdadera libertad financiera comienza en el corazón, cuando decides poner tu confianza en Dios y seguir los principios que Él ha establecido para nosotros. La próxima vez que enfrentes una decisión financiera, no te olvides de lo que has aprendido hoy. Busca el reino de Dios, vive con generosidad y confía en que Él suplirá todas tus necesidades. Que este camino hacia la libertad financiera sea el inicio de una vida transformada, una vida que refleja la abundante gracia de Dios, porque en Él tu prosperidad no solo será material, sino sobre todo espiritual. Con esto, has completado las enseñanzas sobre cómo alcanzar la libertad financiera a través de los principios bíblicos. Que este mensaje no solo te inspire, sino que también te impulse a tomar decisiones sabias y confiar en la provisión divina para tu vida. Que Dios te bendiga abundantemente en cada paso de este camino hacia la libertad.